Las conocidas como plantas maestras podrían considerarse sin duda alguna como la cuna del chamanismo, de la medicina moderna y la base para tratar cada vez más dolencias en esta era. Dependiendo de la cultura y del lugar, el uso y la finalidad de estos poderosos elementos varía según se busca un objetivo de salud o un entretenimiento personal. En determinadas herencias ancestrales, estas plantas se consideran la base del equilibrio y de la conexión con mundos donde residen los espíritus y los dioses. Para otros, no son más que puertas para perderse en los limbos de la conciencia y escapar de la realidad en las que muchas personas se sienten atrapadas. Ya sea fumando marihuana, usando el tabaco, masticando hojas de coca, ingiriendo la ayahuasca o participando en rituales bajo los efectos del agua chuma, cada vez más personas se inician y se interesan por probar y experimentar las influencias de estas plantas producen en ellos, y que en ocasiones son capaces de provocar efectos maravillosos y místicos, y en otros casos se vive como una amarga experiencia y una horrible pesadilla. Bienvenidos navegantes de nuevo a este programa. Hoy vamos a atender como siempre las peticiones de los navegantes que querían hablar y profundizar sobre precisamente el uso de las plantas sagradas o de las plantas maestras, en definitiva la cuna de la medicina que tuvo origen no solo en el chamanismo, sino mucho más allá, y que hoy no solo lo voy a hacer solo, sino que como siempre voy a pedir ayuda y voy a pasar a haceros la introducción de el maravilloso ser que hoy va a participar con nosotros para que sepamos un poquito con quién estamos tratando. Y dice así: Merian es desde hace 25 años una estudiosa y practicante de la medicina tradicional andina, amazónica y de Norteamérica, haciendo ceremonias chamánicas con guachuma y cabañas de sudor, así como armonizaciones a través del sonido, ofrendas a la Madre Tierra, baños de florecimiento, rituales de sanación con la sagrada hoja de coca y otros rituales para la sanación espiritual del ser humano y del planeta. Es miembro fundador y presidente del Consejo Directivo de la ONG Comunidad Tahuantinsuyu, dedicada a la revaloración y conservación de la medicina tradicional y los conocimientos ancestrales andinos y amazónicos en el Perú. También colabora en el Centro para Educación e Intercambio Chamánico de Nuevo México. Durante 11 años ha organizado 7 versiones. Perdona que se me va cortando aquí. Y si no, como lo tengo aquí preparado. Darme un instante, que se me corta el teleprompter, ¿eh? Es lo que tiene, uno lo prepara y va más lento de lo que uno quiere, ¿eh? Pero lo arreglaremos. Darme un instante y si no volveré a empezar para dejarla a medias. Tampoco estamos, ¿eh? Ahora te doy voz, Merian. Déjame que te presente como Dios manda, ¿eh? Dice, hace así: durante 11 años ha organizado 7 versiones del Foro Internacional de la Hoja de Coca en Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador y Colombia para promover su buen uso y su industrialización como una vía lícita para utilizar, tal y como ella expresa, este sorprendente recurso natural. Desde hace 24 años trabaja de manera independiente como organizadora de eventos, ahora especializada en reuniones y encuentros sobre medicina tradicional, ecología, espiritualidad y plantas sagradas. Ahora sí, déjenme que le dé voz. Bienvenida, linda mía, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto estar contigo y con todos tus oyentes esta noche. ¿Me oyes bien, verdad? ¿Y me ves bien? Perfecto. Bueno, pues ya ves, a veces el directo es lo que tienen los programas del directo, que yo siempre, hasta que no lo haga bien, lo repito las veces que hagan falta, pero empezaríamos, antes de hacer el contacto con los navegantes y con las dudas, me gustaría un poquito hablar contigo. Realmente quiero que sepan que no es una persona que he encontrado por la red. Merian y yo nos conocimos hace ya más de una década porque compartimos un viaje por los Andes, en los puntos de poder y los templos telúricos de las zonas andinas, y ahí tuve la oportunidad de poderla ver y experimentar de cerca. Y bueno, yo empezaría, Merian, por el principio, en lugar de hacer yo la introducción, porque ya han visto fotografías de las plantas sagradas mientras hacía la introducción, pero me gustaría que para ti, ¿cuál es la definición de las plantas maestras? Las plantas maestras son plantas que han sido dadas a los seres humanos para que las usemos de buena manera, para poder trascender portales interdimensionales, para poder trascender estas dimensiones y poder abrir también el subconsciente y ver qué es lo que estamos guardando, cuál es una nueva y fresca perspectiva que podemos tener de nuestra vida,
cómo podemos soltar todo aquello que nos está resultando como una carga pesada y que no nos permite sentirnos felices, porque para eso estamos acá, para aprender a ser felices. Y son plantas que nos pueden enseñar muchas cosas, no solamente de nosotros mismos, sino también del cosmos, del universo, de la naturaleza, de cómo funciona todo y cómo nosotros, los seres humanos, somos parte de ese todo. Muy bien. ¿Tú definirías las plantas en concreto cuáles? Las 4 o 5 que hemos nombrado serían guachuma, la ayahuasca, el tabaco, la marihuana y la hoja de coca como tal, ¿no? Correcto. Bueno, ya aquí tengo algunas preguntas preparadas. Por ejemplo, aunque has hecho una introducción, ¿qué beneficios pueden aportarnos el uso de esas plantas maestras? Bueno, muchísimos beneficios en cuanto a la calidad de vida, en cuanto a realmente sentirnos bien con nosotros mismos. ¿Qué hacen las plantas maestras? Las plantas maestras nos enseñan principalmente, uno, a conectarnos con lo divino, con esa divinidad de donde procedemos, a donde regresamos, cuando somos energía pura. También nos enseña a utilizarla adecuadamente para poder curarnos, no solamente en el cuerpo físico, que viene a ser el resultado final, sino curar desde el espíritu. Al ir curando el espíritu, se va curando la mente, las emociones, las percepciones, las sensaciones, y finalmente el cuerpo físico, como resultado de un entendimiento y de una limpieza profunda dentro nuestro para poder sentirnos mejor. Podríamos evitar entonces somatizaciones si pudiéramos trabajar correctamente con esas plantas. Definitivamente, yo misma lo he probado, yo no voy a hablar de nada que yo misma no haya experimentado o visto de primera mano a través de, ya digamos, los pacientes, las personas con las que he trabajado, que han venido a atenderse conmigo. Tú defines el uso de las plantas en 3 áreas, que a mí me gustaría, a ver si puedes hacernos nada, un par de minutos, uno de cada una, que es la primera área, la recreativa, la segunda, la medicinal, y la tercera es la sagrada. Explícame un poquito, porque hay una de las, como te contaré, que hay alguna de las áreas con las que a mí realmente tengo conflictos personales. Sí, bueno, hoy en día tenemos las tendencias, digamos, del tema recreativo, ¿no? Personalmente, a través de mi experiencia en estos 25 años, de haber aprendido con maestros curanderos y curanderas, tanto de los Andes como de la Amazonía, es que estas plantas son, en primera instancia, plantas que nos permiten trascender el mundo físico, pero además curarnos, que pueden darnos visiones, llevarnos a otros mundos paralelos, muchas cosas pueden pasar con las plantas, pero lo más importante para mí de las plantas es que nos curan y que nos elevan la conciencia para poder tener un entendimiento mayor de quiénes somos en esencia, de dónde venimos y hacia dónde vamos y para qué estamos acá y cómo nosotros, al ser parte del todo, afectamos ese todo en cómo pensamos, cómo sentimos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos con todo y con todos. En resumen, para mí, las plantas maestras lo que hacen, en una forma muy resumida, es a la persona le enseña a autoobservarse. Es un autoaprendizaje acompañado por la planta para aprender a autoobservar, mirar dentro, qué siento, qué me guardo, qué creo. La planta permite abrir el subconsciente y que vaya aflorando al nivel consciente las cosas que estamos listos para mirar, procesar, perdonar, soltar, entender lo que haya que hacer con el tema, ¿no? Ese autoaprendizaje nos lleva al autoconocimiento. Ese autoconocimiento es, sé quién soy en todo lo que soy, no solo en mi lado bonito y que muestro,
sino en ese otro lado que me causa problemas en mis relaciones, en cómo me siento conmigo misma, etcétera. Entonces, al llegar a ese nivel de poder empezar a mirarnos con honestidad, pero también con aceptación de lo que no podemos cambiar porque no depende de nosotros, empezamos la autosanación. Vamos decantando, soltando, aligerando ese peso que cargábamos en el corazón, en el espíritu, y vamos sintiéndonos más positivos, vamos viendo cómo al limpiar dentro nuestro se abre todo afuera también. Es síntoma inmediato. Y esa autosanación finalmente nos lleva a la autorrealización o equilibrio interior. Entonces, eso va a suceder si uno pone su énfasis en ese proceso. El uso recreativo, para mí, lo que acabas de contar sería entonces el uso medicinal y sagrado, ¿no? De alguna manera. Es decir, que si en mi interior, en mi yo he guardado mis traumas, mis bloqueos en lo más profundo de mi ser y utilizo las plantas maestras, evidentemente, a lo contrario de lo que significa lo que creen las personas, sacará toda esa basura de dentro hacia afuera y puedo vivir experiencias que no son precisamente místicas o bonitas, sino que es enfrentarnos a nuestros propios fantasmas, ¿no? Y nuestros propios miedos, limitaciones, y darnos cuenta que somos seres ilimitados en realidad, ¿no? Y eso las plantas nos permiten llegar a eso. Ahora, el uso recreativo, como te decía, para mí puede tener un doble filo. Es decir, si tú estás con un grupo de amigos que se sientan y van a rezarle a la plantita y se van a conectar con ella de buena forma, que no, digamos, tienes un maestro que lo sabe yo, pero ya tienen una experiencia, porque yo no recomiendo que tomen plantas si no saben cómo funcionan, porque se abren, ¿no? Se abren y después pueden jalarse también espíritus y energías que no necesariamente les van a hacer bien. Entonces yo no lo digo ni para asustar ni amenaza, simplemente es el hecho de acercarse a algo que tiene espíritu, igual que nosotros, quiere decir que debemos acercarnos con respeto, debemos acercarnos con amor, debemos acercarnos también confiando, con fe, de que nos va a ayudar. Nosotros, los seres humanos, somos los únicos que ponemos los límites a la planta. Las plantas pueden hacer cosas increíbles con nosotros, pero si nosotros lo que estamos buscando es quiero solo ver visiones y colores y cosas bonitas y yo qué sé, el super trip, ¿no? Yo siempre cuando le digo a las personas, yo no doy super trips, yo hago ceremonias el colocón, el viaje, que sería en su traducción, ¿no? Vendría a ser el colocón, exacto. Yo no enseño eso con la medicina. Para mí la medicina es sagrada, para mí la medicina se merece todo mi amor y mi respeto, primero porque me ayudó a mí a cambiar mi vida y a encontrar paz, felicidad y a ver que puedo ayudar a otras personas a sentirse tan bien o mejor de como yo he llegado a sentirme, ¿no? El uso recreativo, por otro lado, es si voy a tomar trago y me fumo un porro, le dicen ustedes, sí, ¿correcto? Sí, es lo que iba a preguntártelo, sí, con la expresión siempre nuestra, claro, sí. Nosotros le decimos troncho. Troncho, venga, espera, que me lo cambiaré y te lo preguntaré. Vale. Sigue. Para mí, no tiene nada de malo si lo haces bien, pero si vas a estar tomando, tú sabes, ya el juergón, el locón, ahí pierdes la perspectiva y estás trabajando con un espíritu de una forma que no es la correcta. Entonces, puedes decir que te vacilaste, que te divertiste, pero al final, ¿cómo te estás sintiendo al día siguiente al haber combinado trago, ¿no? El colocón y todo esto? ¿Cómo te sientes al día siguiente? ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes peor? ¿Te sientes igual? ¿Que no has avanzado ni para adelante ni para atrás? Entonces, ¿qué es lo que queremos y buscamos en nuestras vidas? ¿Y qué es lo que queremos y buscamos al acercarnos a las plantas maestras? Por lo tanto, esa es la siguiente pregunta. ¿Estás entonces a favor del uso recreativo de las medicinas naturales como fumar un troncho de marihuana? Cada planta
para mí ha sido un complemento una de la otra en mi proceso de evolución y de sanación y de ahora poder ayudar a otros. El cannabis para mí es tan planta sagrada como lo es el guachuma, el ayahuasca, la hoja de coca, el peyote para los nativos norteamericanos, el iboga para los africanos, ¿no? Ujú. Entonces, eh, ¿hacia dónde vamos en nuestras vidas al acercarnos a las plantas de una manera que no es la más correcta? Podemos hasta jalarnos espíritus, como les dije, y esto no es broma y no es invención, al abrirse uno a las plantas. Los canales espirituales, ¿no? Exacto, esas plantas están trayendo diferentes tipos de energías. Puede ser para ayudarnos, pero si ven que estamos faltando el respeto o que estamos llenos de miedos, atraemos energías bajas que nos pueden asustar o ponernos mal. Hasta nos pueden enfermar como con fiebre, vómito, yo qué sé, y que nadie sabe que tenemos, ¿no? Porque eso sucede. Entonces, en esos momentos hay que acudir a hacer otras cosas, como una pasada de huevo, como le decimos acá, curar con el huevo, para que jale esas energías que hemos absorbido. Pero a veces no es tan fácil. Y si uno está solo y no tienes gente que sabe de qué se trata y cómo trabajar el tema, ¿qué vas a hacer? ¿Arruinaste tu vida? ¿No? ¿Te perdiste en el camino? Las plantas te pueden llevar a lo mejor, a lo más elevado y alto y a ese real entender lo que es el amor incondicional. Ujú. Hay muchos caminos, no solo las plantas. Las plantas para mí son una opción que a mí me dio las respuestas que yo necesitaba. No todos estamos para tomar y usar todas las plantas. Hay gente que no las necesita porque ya tiene una apertura, una elevación suficiente. Yo diría que tú eres un caso, Yo como ahora otras te personas, contaré para ¿no? compartir con los navegantes, sí. Ujú. Entonces yo no digo que todos tienen que tomar o que todos tienen que usar todas las plantas. Uno tiene que ir viendo qué necesita, cómo necesita, le está sirviendo algo, qué más le puede complementar. Entonces, es un trabajo además de interacción de las plantas para ir incluso más rápido, más adelante, si lo haces de la manera correcta. Si lo haces observando bien y dosificando bien lo que la persona necesita para que haga esa curación más rápido. Lo que El ocurre... cannabis, Sí, sí, sigue, sí, termina, termina. el cannabis tiene ese aspecto recreativo de siempre, pero si tú ves en Jamaica, que digamos que de ahí podría venir la gente a decir, ah, sí, Bob Marley, que toda la historia, Sí, el sí, reggae y pero, toda la cultura... claro, Ujú. pero si tú vas allá de lo que he podido aprender de otras personas amigas que han estado ahí, hay toda una cultura totalmente diferente y súper conectada al espíritu de la planta y respetuosa. No solamente es el juergón, es el me voy a conseguir un porro para pasarla bien. Para mí el cannabis te da creatividad, el cannabis te relaja, puede ayudarte a dormir mejor, por eso ahora están usando tanto en los aceites de CBD, de THC o las combinaciones dependiendo de lo que la persona necesita. Entonces todo está bien usarlo, pero de la manera correcta, porque al final te haces daño tú más que a nadie al no hacerlo de la manera correcta. Claro, yo te quiero compartir que tú ya sabes que prácticamente la mitad de mi formación espiritual se hizo en Perú. Yo estuve un tiempo en Perú, sabes, con otros maestros con los que pude aprender, dos o tres, entre ellos tú también, pero otras dos o tres personas. Y ¿Mm? estamos en mundos muy diferentes. Piensa que no es lo mismo la cultura y el respeto que yo estudié y aprendí del chamanismo en Sudamérica a el viaje, la frivolidad y el cinismo del uso de las plantas maestras en Europa. Piensa que aquí no son plantas maestras. Esto es simplemente un mercado que mueve muchísimo dinero, que la juventud está muy enganchada, que hay un altísimo problema, no solo con las plantas maestras, sino con la alteración de los productos resultado del uso de las plantas maestras, por la de hachís, que si la cocaína, que si... todas estas desviaciones. Claro, a mí de lo que yo aprendí en Perú, que si ya me preguntan, yo sí he experimentado también con guachuma y lo tuve que hacer una vez y no más.
no lo requerí, no lo necesité. ¿Y cuál fue tu experiencia? No, fue una experiencia, ni buena ni mala. Lo que ocurre que el programa de por qué contaba contigo es porque yo soy cero tolerancia a todo eso y necesitaba no Ujú, quererlo compartir así de una forma tan cerrada. Soy cero tolerancia al alcohol, cero tolerancia a los tronchos, a los porros de ningún tipo, de no utilizar las plantas sagradas, como este chamán de las redes llamado Chamalú, que dice que para ser chamán no hace falta estar tomando todo el día y que se puede ser ujú, chamán y guiar a través de las plantas sin tener que estar consumiendo plantas. Claro, los chamanes que a mí me guiaban consumían ese tipo de cosas por la mañana, por la tarde, por la noche, y si hubieras visto el resultado final, que yo lo comparto contigo como terapeuta, el resultado final es claro, problemas de salud, despistes a nivel neuronal increíbles, personas sí, perdiendo el control, una falta de conciencia increíble. Y si tú vienes a Europa, hay asociaciones de ayahuasca, asociaciones de peyote, y no te hacen estas conferencias de explicación de los alcaloides, ni te dan explicaciones de qué es un ritual, ni de qué es un guía ujú, espiritual. Aquí no hay nada, aquí se paga, se consume, se hace una obra de teatro para que quede todo muy ujú, bonito, y lo que importa es el paso final. Y esto te lo cuento desde el otro lado del charco, no es que lo que yo he ujú, vivido en Perú es una cosa, una claro, explicación, un respeto, una inclinación hacia la hoja de coca. Aquí no. Aquí son 20 euros, dámelo hecho, cómo se consume, puerta. Se ujú, reúnen 20 o 25, cantan 4 mantras, 4 meditaciones, hacen un poquito de paripé, como si respetaran a la planta, pero al fin y al cabo no es más que un alter ego escondido detrás de una premisa espiritual para que al final vengan muchas ujú, personas, lo experimenten. Y el resultado de por qué te llamé es precisamente eso. La gente me estaba escribiendo en las redes: ¿has consumido ayahuasca? ¿Qué opinas de ir yo a ujú, una sesión de peyote? ujú. Oye, yo fumo marihuana, ¿me das tu opinión? No, yo no voy a opinar nada. Yo creo que los niveles de conciencia espirituales se pueden llegar por evolución personal, por evolución interior, y que no requieres de ayudas externas, de estupefacientes externos o de alteraciones de conciencia externa, ni para conectar con nada ni para hacer nada. Por eso, claro, no quería convertir esto en un debate, simplemente en que soy Claro. cero tolerancia a eso, lo respeto, pero no lo tolero en absoluto. Y si le sumamos el respeto de Sudamérica con la falta de cinismo que hay en Europa sobre el consumo abusivo, repetitivo y constante, pues no tiene nada que ver con lo que estás contando realmente, ¿no? Sí, lamentablemente no solamente es en Europa, en el mismo Cusco te andan ofertando afuera de las discotecas, ceremonias Ujú. de ayahuasca y guachuma y cosas así, y es triste, porque esa no es la idea. Son plantas maestras que tienen más de 5000 años de antigüedad, siendo utilizadas siempre de manera correcta por todas las culturas ancestrales. Y siempre eso es lo que los permitió tener esos conocimientos que hasta ahora no podemos llegar a tener nosotros, ni con toda la ciencia y la tecnología de hoy en día. Tú ya sabes, Ujú, ¿no? ujú. Incluso los acueductos, en fin, todo lo que viste en Cusco. Entonces, ese es el problema y han tergiversado el uso esencial de plantas maestras. Las plantas maestras son maestras y los maestros no son para toda la vida. Los maestros están con uno, te acompañan hasta que estás listo para caminar solo. Como te digo, hay casos como el tuyo, hay gente como tú y es una maravilla que tengo una amiga acá que lee Los Payares Mochica, Maritza Villavicencio. Ella tampoco necesita porque ya está en esos niveles de conexión con el universo y con el cosmos y consigo misma, ¿no? Ahí va haciendo sus procesos. Entonces, hay personas que no están en esos niveles. A esas personas las puede ayudar mucho a hacer ese cambio, pero en estos procesos de manera adecuada. Yo no estoy de acuerdo en que se venda ayahuasca por internet, ni guachuma, ni ninguna planta maestra. No estoy de acuerdo en que se hagan estas asociaciones y se tome sin maestros que realmente conocen la planta. El ayahuasca es una planta para mí muy poderosa, muy misteriosa y que si tú no la sabes manejar bien, te puedes hacer daño, hasta te puedes intoxicar o morir si no sabes lo que debes tomar, qué tomar o no tomar, o comer o qué no comer antes de una ceremonia. En el caso del huachuma, si bien es más benévolo en ese sentido, tampoco le gusta que le falten el respeto. Y cuando uno se comporta de manera irrespetuosa con las plantas en algún momento
te van a decir, ah, querías jugar conmigo, bueno, ahí están los resultados en tu vida, ¿no? Cuando lo haces con respeto, la planta te ama y te abre todas las puertas y te enseña cómo caminar hacia adelante. Llega un momento en que no las tienes que seguir tomando porque aprendiste todo lo que tenías que aprender con ellas. Ese ha sido mi caso. A los 53 años, ahora tengo 61, hice una ceremonia donde estaba yo sola conmigo misma y decidí celebrar con mi plantita, que es la planta con la que guío. Y en ese momento ella me dijo que era la última vez que la tomaba. Entonces, con un poco de pena le dije, bueno, ok, si tú lo dices, así es. ¿Pero por qué? Y me dijo, porque ya te enseñé todo lo que tenías que aprender y ahora debes practicar, que es lo que tú ya sabes hacer y lo que, como te decía, otras personas ya saben hacer, y es eso, es el ser humano. El camino de las plantas para mí es un camino de empoderamiento personal. No es seguir a maestros, no es ser discípulos, es aprender a pararte en ti mismo y a depender de ti y asumir la responsabilidad del 100% de quién eres, cómo eres y para qué estás acá y hacia dónde vas en tu vida. Claro, pero Y yo eliminaría realmente dos de las tres áreas. Estoy ujú, 100% de acuerdo del uso de todas las plantas maestras con finalidades medicinales y de salud, que es precisamente el mundo al revés. Aquí se prohíbe ujú, la aplicación de cualquier elemento sanador que no esté regulado por las grandes potencialidades o multinacionales, cuando en realidad todas esas plantas deberían estar al servicio del mundo. Sin así embargo, es, lo medicinal es perseguido y condenado. Sin embargo, lo sí, recreativo e incluso lo sagrado, que como te he dicho, yo tampoco las incluyo ahí, hay una ujú, sobreexplotación y una desinformación increíble. Las plantas sí, están prohibidas prácticamente en todo el mundo en su uso medicinal. Bueno, dices, sí, bueno, cremitas de marihuana. No, no, lo que se hace es fumarla. Bueno, sí, hay 4 aceites. Ya, bueno, pero es que la coca, además de para la cocaína, no se usa para nada más que para masticar. Con todas las 1001 aplicaciones y 10.000 beneficios que tiene para el ser humano, ¿no? Entonces parece que alguien así es. no se atreva a utilizar esas plantas con uso medicinal, quizás por el prejuicio y por el mal uso que se les da. Entonces, claro, de las Sí, tres áreas, yo no las usaría nunca para el recreativo y tampoco para lo espiritual. Sin embargo, para lo medicinal, que es lo único para lo que yo lo defiendo, parece que no hay ujú. interés ninguno en profundizar en eso. Lamentablemente tienes las industrias farmacéuticas. Yo estuve en el 2016, me pagué mi pasaje y me fui a las Naciones Unidas a Nueva York para participar de esta cumbre mundial de drogas porque quería saber qué estaba pasando, y como ya se creó un movimiento civil que puede aportar y opinar, ahí que le dan caso o no, esa es otra historia, entonces fui y me di cuenta de cómo funciona todo eso. Asistí a una conferencia del comité científico sobre las drogas. Entonces yo levanté mi mano hasta que me dieron la palabra, porque obviamente ahí para que tengan la palabra no es fácil. Y a la directora, la presidenta, le dije, miren, yo vengo de Perú, hay muchas plantas, entre ellas la hoja de coca, se cura muchas cosas con ella, ¿por qué no estamos, o sea, dándole más espacio, más cabida a todas estas plantas que sí funcionan? ¿Y cuál fue Y su me, respuesta? su respuesta fue, ah, sí, claro, sí escuché y por eso me fui a Perú, pero sigue siendo anecdótico. Yo la miré, como le dije, perdón, estoy aquí con todos los investigadores diciéndoles que pueden investigar sobre este tema. Y al final, ¿qué resultó? Esta señora es la directora, la dueña de un centro de neurociencias o algo así, que defiende el uso de la metadona como gran solución para los adictos. Ujú. Y eso es triste porque los vuelve adictos a la metadona por el resto de sus vidas, diciendo que les está quitando una adicción. Y en realidad, personalmente, el tema de las adicciones, yo considero que la adicción está dentro de la persona, no en lo que Que esa usa. era la siguiente pregunta. ¿Has tratado en tus consultas a personas con problemas de adicción dentro de las plantas maestras? Sí, ahora, las que pueden crear adicción en realidad eh, esa es la cocaína, es lo químico, son las Sí, sí, drogas, no es más que lo exactamente. natural, Ujú. ¿entiendes? Porque para mí, guachuma, ayahuasca, peyote, ¿cómo pueden ser plantas de las que abuses cuando es tan difícil tomarlas, los procesos no son fáciles, etcétera? Entonces, para mí esas plantas no crean adicción jamás. No hay forma que creen adicción, porque te curan la adicción.
¿Y qué es la adicción? Son esos sentimientos, emociones encontrados, cosas que te pasaron de chico, que no has solucionado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú logras abrir esos sentimientos y todas esas cosas que te llevan a buscar algo para llenar el vacío emocional, dejas de hacerte daño. Porque la planta también te enseña a quererte. Yo me quiero más, entonces yo no hago nada que vaya contra mí. Porque Ni pienso dentro, ni digo, dentro de esas sesiones ¿no? de toma de medicina están los dos casos. Quien se Así ríe, es. quien baila y es el que llora, el que grita y vomita, ¿no? No siempre tienen Ujú. la misma reacción. Que la gente se cree No, que eso es solamente un viaje al país de las nubes, también puede ser al país de los infiernos. depende de lo que cada quien está cargando y lo que necesita mirar y solucionar y soltar y entender que puede vivir de mejor manera. Eso es lo que a mí las plantas me han enseñado. Mi vida está bien, soy feliz porque me tengo a mí y porque tengo muchas cosas buenas a mi alrededor que puedo mirar ahora y antes no miraba porque estaba demasiado imbuida en el mundo material, en el mundo profesional, en todas las cosas que hacía antes y ahora con de repente menos de lo que tenía o menos viajar y estar por aquí por allá con gente importante, que era, pues yo siempre trabajé con gente importante, estoy conmigo, qué rico. Me siento tan Ujú. bien sintiéndome a mí bien. O también autoobservándome cada día sin tomar la planta. Ya no la tomo, pero ¿por qué? Porque la planta ya me enseñó a autoobservarme. ¿Y qué Entonces, les dirías a esas personas que quieren iniciarse ahora en el Huachuma, en la ayahuasca, que están escuchándote y que han pensado, ay, pues mira, yo quería pedir hora, o yo quería ir a unas de esas asociaciones, o tengo curiosidad por probarlas? ¿Qué primer consejo les darías? el primero es piensen Ya no un bien, troncho de marihuana, porque eso ya lo habrán hecho o ya lo habrán experimentado seguro, pero para plantas de un mayor nivel. claro, y estas son el ayahuasca y el guachuma en este caso, son plantas que te van, perdón, se me fue la pregunta que me habías hecho. Sí, Eh, ¿qué le aconsejarías a las personas que están pensando ahora en iniciarse en ayahuasca o en guachuma, no solo en cannabis, que eso está, al menos aquí, está en cada calle 2 kilos, sino alguien es que más dice, accesible. me voy a iniciar en esas plantas o voy a dar un paso más en las setas también, en el consumo de setas también de origen amazónico, quiero iniciarme en ese mundillo, ¿qué les podrías decir? Primero, que sepan bien a dónde quién van a ir a hacerlo. Para mí es importantísimo y yo por eso no recomiendo así nomás a cualquier persona para que vayan a tomar con esa persona. Yo recomiendo a gente que sé que es íntegra y que hace su medicina porque le tiene amor a su medicina. Entonces lo va a hacer y lo va a compartir con amor, como prioridad. Dos, si se van a acercar a las plantas, piensen bien en hacerlo con amor, con un corazón abierto, con la intención de realmente encontrar respuestas para mejorar la calidad de su vida. No lo hagan solo porque, ay, quiero ver qué visiones, qué cosas me muestran. Para mí eso son los plus que te puede dar una planta, pero esa no es la esencia de la planta. La esencia de la planta es te ayudo a curarte y a que te des cuenta de cómo eres parte de este gran maravilloso todo. Muy bien. Y la pregunta a la inversa, ¿alguien que quiere dejar la marihuana o le cuesta? Porque dice que le ayuda a quitar la depresión o que cada vez que está estresado tira de esa planta o que cada vez que lleva una etapa en que no le van las cosas como quiere tira de esa planta. No sería una adicción, pero sí un apoyo, es decir, un refugio en lo cual cada vez que les sale algo por miedo a que no les salga como ellos quieren, tiran de una planta quizás más accesible que las otras. ¿Qué les podrías guiar? No solo la pregunta que te he hecho antes de cómo entrar o iniciarse y a los que les gustaría salir, ¿qué les podrías decir también? ¿Tú crees que es bueno un uso prolongado de guachuma, de ayahuasca o de cannabis prolongado en el tiempo? ¿Es bueno para la salud? Para mí no son plantas, excepto de repente el cannabis, pero el ayahuasca y el bochuma no es una planta que tú tomas a diario en gran dosis de ceremonia. Una forma en que sí estoy trabajando con ella es en microdosis el guachuma, que lo pongo el polvo en cápsulas vegetarianas para que la persona pueda continuar su proceso. Es decir, tú vienes a Perú, tomas la planta, te vas a tu lugar, ahí tú no tienes acceso
a hacer ceremonias, no hay quien haga ceremonias. Entonces, una manera es llevarte tus cápsulas para poder trabajar en una base diaria a través de los sueños, a través del día a día, de una manera muy sutil, pero yo recomiendo usualmente 1 a 3 meses para que la planta haga este proceso y luego tú, sin la planta, veas cómo te estás manejando en tu vida, con tus miedos, con tus creencias, con tus relaciones, con todo. Entonces ahí tú te vas dando cuenta de cómo la planta te ha ido ayudando a cambiar la perspectiva y a cambiar cómo te conectas con las Y si cosas. pueden hacerlo así a través de las cápsulas, ¿no es más útil poder utilizar un guía espiritual? ¿O qué función entonces tendría un asistente espiritual en la toma de la medicina? Si cada uno lo puede hacer en su casa. Porque cuando tomas en ceremonia la dosis es mucho mayor y te abres mucho más rápido, eh, en menos tiempo. Estamos hablando de 8 horas, de un proceso de 8 horas, donde te vas a abrir mucho y si tú no sabes manejarte, te vas a asustar. Ahí es donde te jalas otras energías que vibran en esa... Energías Estamos o brotes psicóticos o enfermedades hablando de mentales. brotes psicóticos, exactamente, donde te vas a pasar de vueltas y te vas a querer ir corriendo y te puedes hasta hacer daño, ¿no? Te puedes desbarrancar si estás en una montaña. O sea, es delicado tomar estas plantas sin un guía cuando las tomas en dosis de ceremonia. El ayahuasca para mí solo es ceremonia. El huachuma, al ser una planta más benévola y más suave, entre comillas, en una mini dosis es un proceso muy sutil que no te está poniendo así súper high, digamos, o sea, como que estuvieras pues en una mareación muy fuerte. Es una cosa muy, muy sutil que solo te va cambiando lentamente esa percepción de cómo estás viviendo tu vida y cómo la puedes vivir de mejor manera. Y nuevamente, las plantas no son para tomarlas toda la vida, solo cuando es necesario para dar un siguiente paso en tu evolución. Claro, es que como yo he conocido a personas que lo usaban durante muchos años o que han consumido cannabis durante muchos años y en ninguno he visto resultado positivo, claro, me cuesta muchísimo creer que esto nos lleve hacia algún sitio que no sea una finalidad medicinal o que no se excusen con el uso Claro, de las drogas, ya no las plantas, sino sí, con el abuso y uso de las drogas, escudándose bajo un manto espiritual o una búsqueda espiritual. Claro, la delgada línea es tan fina que se resulta peligroso, sobre todo para la juventud, para sí. aquellas personas que dicen, ah, bueno, todos empezamos con esa palabra, es suave, es suave, es suave, y uno empieza con un porro y acaba en la heroína, ¿eh? Entonces, claro, la palabra Bueno, suave, suerte y fuerte sí, es un poquito complicada de claro. usar, ¿no? Claro, y de hecho, bueno, yo soy bien clara cuando hablo con las personas con respecto a lo que van a usar. Yo no se la doy si no la van a tomar o la van a dejar arrumada porque sé cuando no están listos para hacerlo. Eh, el cannabis es una planta hermosa también, trabajada de buena manera. Tengo amigos que hacen rituales, o sea, rituales sagrados. Por ejemplo, abren la cabaña de sudor con la Santa María en Colombia, ¿no? Pero por Para ellos es inhalación también, por fumar, por inhalación, por humo. inhalación, pero no es que están fumando 30 porros, o sea, es un en pipa, con respeto, haces un círculo y se acabó, ¿no? Y empiezas tu ceremonia con cada uno encuentra sus maneras, yo tampoco voy a juzgar ni a decir qué es mejor o qué es peor, cada uno encuentra, para mí lo importante es, si tú encuentras algo que te va a ayudar a evolucionar, a sentirte mejor, a estar bien y sobre todo que tú muestres a través de ti que eres un buen ejemplo de cómo vivir mejor la vida, porque te ves limpio, te ves sano, te ves energético, te puedes comunicar, ¿no? Desde otros niveles, etcétera. Entonces, así está bien. Si vas a usar las plantas para perderte porque no quieres mirar tu vida, porque no te gusta tu vida, porque no te gusta lo que te pasó ayer, porque yo qué sé, estás huyendo de lo que tienes que trabajar. Y esa no es la idea con las plantas. Muy bien. La idea con las plantas es, me miro, acá estoy y esto soy en todo lo que soy.
sí, también soy esa cosa que no me gusta mirar, pero ahí estoy. Y si yo la puedo reconocer, la voy a trabajar. Pues muy Si bien. no, sí, Ujú. con las plantas te puedes perder, ¿no? O sea, Pues irte por ahí y no hacer nada. muchísimas gracias, Merian. Vamos a ver por todos los navegantes. De momento solamente la mitad de ellos han saludado. Saludos a todos desde Argentina. También personas enviándote corazoncitos y diciendo que están encantadas, etcétera, etcétera. Otros también diciendo que algunos son totalmente terapéuticos. Otros están diciendo que no las tomarían bajo ningún concepto. Y bueno, como ves, dice Sandra, Dios, yo me muero de miedo. Ni ceremonia, ni drogas, ni nada. ¿Mm? Lira dice, bendecido aquí y ahora. Merian, sobre la salvia divinorium, por favor. Eh, Quien no quiere tomarlas, a nadie se le obliga, es una opción, es un camino de, puedes hacer meditación, vipassana, etcétera, si eso te va a llevar a un buen nivel en tu vida, ¿entiendes? No es forzar a nadie a que tienen que usarlas porque es lo único que hay. Uno. En cuanto a la salvia divinorum, yo personalmente no tengo mucha experiencia con ella. Sé que las personas, algunas la fuman, sé que otras la usan en té y en diferentes maneras y que te relaja y te ayuda a sentirte más tranquilo. Pero no tengo mayor experiencia, digamos, con la salvia divina. Muy bien, no hay ningún problema. Mira, dice Miri, gracias, yo consumí DMT, que entiendo que es la parte activa de la ayahuasca. Lo mío fue con intención espiritual. En realidad, esto llegó a mí sin yo buscarlo conscientemente. La experiencia me aterró y decepcioné a mi guía, al cual finalmente le dije, si esto es lo que busco, esperaré las vidas que tenga que esperar para alcanzarlo sin uso de drogas. ¿Será que alguien ajeno a mí creyó que yo estaba lista para esto y finalmente no lo estuve? Porque repito, esto me aterró, me creí muerta, que me explicaron como apego a la vida. Ya, ok, sí y no. Y por eso es que para tomar unas plantas tienes que prepararte, tienes que informarte, pero con gente que realmente te va a explicar bien cómo funciona la planta, qué puede pasar con la planta y te va a dar la dosis adecuada. Digamos, yo nunca he probado DMT, nada que salga del laboratorio, la verdad. Yo solo trabajo con plantas en estado natural, ¿no? Pero no he probado estas cosas como DMT o LSD en esa forma, ¿no? Pero el ayahuasca mismo, el guachuma mismo, cuando tú tienes miedos profundos, cuando tienes traumas profundos, cuando tienes bloqueos profundos, para mí es mejor que en vez de hacer ceremonia y tomar una dosis grande de arranque, hagan microdosis y se preparen para entrar a lo profundo después de haber ido pelando capas, ¿no? Para llegar a eso fuerte. Pero cuando se les abre demasiado rápido, eh, en ceremonia, porque les das una dosis de ceremonia, digamos, hay personas que se han asustado y nunca más regresaron. Entonces, en vez de abrir la puerta, se les cerró, ¿no? Porque ya no quiso saber más. No digo que no pueda encontrar otras formas de curarse, pero para mí, lo que yo he observado en estos 25 años es, prefiero que la persona se prepare y tome en microdosis antes de entrar a una ceremonia, sobre todo si traen cosas muy profundas y fuertes. Bueno, aquí Para dice que no te... Sandra, sí, dice Sandra, vamos que nada para ir adelantando, ¿no? Dice, Ujú. es un punto de vista, ¿eh? Para ver si lo puedes compartir con ella. Dice, lo siento, pero la experiencia en familiares me dice que este tipo de plantas siempre llevan a la adicción. ¿Realmente son las plantas las que llevan adicción o las personas las que se enganchan a las plantas? Para mí es el ser humano el que tiene las adicciones dentro porque son carencias que está llenando, buscando cosas externas que lo hagan olvidarse o no mirar o sentirse mejor por un ratito. Y sin ir muy lejos, los ansiolíticos hacen eso y no curan nada. Entonces, entonces, ¿no? Esto es una opción para quien esté listo para tomarla. Lamentablemente lo han convertido, como tú dices, en un mercado y con lo que estoy totalmente en desacuerdo. Pienso que esto se tiene que trabajar de una manera consciente, responsable, cuidadosa, para que así lleves a la persona a un buen término y que luego continúe su vida sin necesidad de tomar la planta. La adicción está dentro de la persona, no en lo que usas. Realmente Porque, también me sorprendió algo que te comenté, que es cuando me lo comentaste, te dije, ah, sí.
yo te nombré un poquito las plantas maestras que quería hablar y me dijiste, y el tabaco también. Y Nieves Ujú. también me pregunta, dice, pero entonces ¿para qué se consume el tabaco? ¿Para qué? ¿Para fumarlo? ¿Para evadirse? ¿Para relajarse? O sea, porque claro, el tabaco, al menos aquí en Europa, tiene una visión, bueno, no smoking, es decir, hay Claro. campañas mundiales y mundiales, mundiales del uso, claro, supongo del tabaco comercial. Tú te debes referir al tabaco que enoja, en tabaco seco, natural, porque evidentemente el concepto tabaco, al menos aquí, es una de las causas mortales más grandes del mundo. Claro. Bueno, digamos, acá tabaco quiere decir medicina, cigarro, cigarrillo quiere decir veneno, ¿no? O sea, que es el tabaco, que es la esencia, pero ya combinada con un montón de químicos. Eso es un cigarrillo, que además está hecho para que se consuma rápido, este es uno tras otro tras otro. El tabaco puro, que se prepara en la selva para curar, para limpiar, para alejar espíritus negativos durante las ceremonias. No se O sea fuma, que el tabaco, se utiliza externo como el palo santo, no se fuma. no, sí se fuma, pero no se golpea. Es decir, tú no es, no, tú, Exacto, sí, ¿entiendes? me refería. Ujú. Soplas, limpias, puedes limpiar a una persona, arreglarle su energía, ver dónde está el bloqueo en su cuerpo a través de la soplada del tabaco, ¿no? Muy bien. También se usa el tabaco líquido para tomarlo y dietar con él, te saque el ancho, ¿no? Y es un maestrazo. Para adelgazar, te refieres. No adelgazar, sino para aprender. O sea, cada planta es un maestro y tiene un espíritu que te enseña y tiene su sabiduría y las aplicaciones que pueden variar además de comunidad a comunidad. Cada comunidad tiene diferente forma de utilizar las mismas plantas. Entonces vas a encontrar, hay libros sobre lo que hay en la selva y cómo se cura y todo esto. Y es interminable. O sea, no Ujú. hay forma de que puedas aprender todo y todo el uso de las plantas. Te pasarías toda una vida o más, Ah, no, si ¿no? a nivel medicinal no creo que haya debate. Dice Lira, gracias Denis y Merian, en mi experiencia he probado ayahuasca, peyote y consumo regularmente cannabis. Respeto mucho las plantas poderosas, pero puedo decir que son dosis de expansión de conciencia. Todo con amor y luz. Bendiciones. Estoy de acuerdo con ella. Para mí eso es lo que me dan estas plantas. Yo trabajo con todas y todas me dan algo diferente, un insight, ¿no? O sea, me dan información. Eso es lo que me dan. O sea, al conectarte tu espíritu con su espíritu, empiezas a recibir información de cómo usarla, de cómo aplicarla, de cómo trabajar con tal o con cual persona, de una manera o de otra. Las plantas te hablan todas y a cada persona le pueden hablar de diferentes formas de usarla, Muy ¿no? bien. Entonces, es hermoso en realidad cuando tienes esa conexión de respeto, ¿no? Y de, estás acá para ayudarme y yo estoy acá para trabajar contigo con respeto y con amor y con armonía, ¿no? Dice Aura, yo tuve una experiencia con Yage, no sé qué, si lo leo Viajé, bien, ¿eh? Como viajé es el ayahuasca en Yagé, de Colombia. acuerdo, como Ujú. algo espiritual en mi vida desde niña y la actual viaje a otros países y mundos y di gracias a la madre naturaleza por esos momentos. Es hermoso que puedas hacerlo desde niño, cuando necesitas, o sea, cuando vives en una comunidad que vive con esas plantas. Claro que para Son mí me parte de parece su, horrendo. Claro, son son parte culturas de su cultura, diferentes. son parte de su cultura. Exacto, exacto. Incluso he oído que hay niños, por ejemplo, cuando cuando ya saben que nacen para ser curanderos, porque chamán es una palabra más de Siberia que de, digamos, de los Andes y del Amazonas. Acá se les dice curandero, curandera, maestro, maestra, ¿no? Y cada uno, dependiendo de la tribu, eso tienen diferentes nombres para los niveles Ujú. o las especialidades en lo que curan, que el huesero, que el esto, que el otro, ¿no? Entonces, a estos niños los preparan desde bebitos y dicen que les echan una gotita de ayahuasca en cada ojo para que ya empiecen. Tú sabes que las visiones y los cantos y los dibujos en la cultura shipibo es un solo paquete, todo viene junto, ¿no? Desde el cosmos hacia ellos. Entonces,
eso son mundos totalmente diferentes a los nuestros. El entendimiento es totalmente diferente. Para mí, yo soy una especie de enlace entre mundos, porque si bien he sido criada de forma occidental, ¿no? Soy peruana y he vivido acá y de alguna manera, no sé, tengo esa conexión que me permite entender las dos vías, ¿no? Para poder hacer esa conexión, ¿no? Bueno, aquí también hay alguien que dice que le gustaría vivir esa experiencia con las plantas medicinales. Luego aquí tenéis debajo de su nombre pues su email, que ahora cuando acabe el programa le preguntaremos, por si queréis que lo podáis experimentar con ella o al menos que os pueda guiar y empezar en el camino al menos, ¿no? Dice Lola, y yo que pensé que era tener plantas en casa y no que había que fumárselas. ¡Qué horror! Paso de todo tipo de droga, eso nunca acaba bien. Todos dicen yo controlo y el cementerio está lleno del yo controlo. Sí, cuando las usan de mala manera y las combinan con trago y con muchas otras cosas o simplemente para huir de una realidad que no les gusta. Cuando, si me ves a mí, yo trabajo con las plantas hace 25 años. Mi vida ha cambiado de una manera hermosísima y al hacer eso mis hijos están también caminando mucho mejor en su vida. Fue mi camino. Yo no digo que tiene que ser el camino de todos. Es cada quien encontrará su camino. Lo importante para mí, Denis, es que encontremos nuestro camino para llegar a donde tenemos que llegar, para esta ascensión en la que estamos. Estamos acá porque aceptamos estar acá en este momento de la humanidad y de la madre tierra. Entonces, son herramientas, muchas que hay de diferentes culturas, que hay que aprender a usarlas de la manera adecuada y no creer que, la voy a occidentalizar a mi vacilón, ¿no? Ahora yo me la paso bien con esto y esa no es la manera. Sí, que no La está al manera alcance de todo el mundo, no, la verdad, es que no. Ajá. Y es así, entonces cambiemos nuestra percepción. Las plantas no son drogas, las drogas están en las farmacias. Las plantas son plantas en estado natural y tienen un espíritu. Y ese espíritu se conecta con nuestro espíritu. Sí, obviamente lo hacemos de la manera correcta. Muy bien. Si no, el espíritu se queda calladito y hacemos el pues con una planta, que no es la idea, ¿no? Mira, dice Astrid, pueden utilizar la planta ayahuasca con un mal fin. En lugar de ser ceremonia, ¿podrían utilizarlo como ritual satánico? Lo pregunto porque en una de las tantas ceremonias que asistí vi a la gente hablar en idiomas extraños. El chamán lo visualicé como un ser oscuro. Algunas personas parecían poseídas y una voz superior me decía, no es ceremonia, ayahuasca está utilizando con un mal fin la planta, están robando energía, protégete. Cabe recalcar que esta fue la única vez que me sucedió esto, ya que las anteriores ceremonias que asistí vi mucha luz y aprendí mucho. Bueno, lo que hablábamos, hay dualidad también en el uso de las plantas, ¿no? Hay gente que hasta debe usarlas con finalidad sexual, con finalidad de dominar, con domesticar, supongo, ¿no? Sí, bueno, la verdad para mí hay un tema muy importante en todo este camino y en cualquier camino que uno tome y en tu día a día, y es la integridad. Es como tú caminas con lo que tienes y lo que ofreces en tu vida, ¿no? Entonces, si quieres hacerte el gracioso, el loco y aprovecharte y manejar energías porque tienes el poder, eso está mal. Para mí, cuando estás en este trabajo tienes que estar en una energía totalmente transparente y limpia, sin nada que no sea lo correcto. La gente pone su vida en tus manos cuando viene a tomar medicina contigo. Su vida desde su espíritu hacia afuera, ¿entiendes? Sí. Esto no es un juego, esto no es un juego, esto no es para tomársela a la ligera. Las plantas no son malas, son buenas. Es el ser humano el que tiene que aprender a usarlas adecuadamente. Estamos de acuerdo en eso. Dice Lili, mi madre consumió la hoja de tabaco en pipa toda la vida y nunca sufrió un resfriado. Jamás tuvo un problema respiratorio en toda su vida, distinto a lo que produce el cigarrillo. Bueno, estaba confirmándolo, ¿eh? Así es. Dice Sandra, así es. Como terapeuta se fuma para que el humo llene un vacío que tienes que llenar, por ello quieres llenarlo con el humo. La pena es que ese sentimiento se aloja en el pulmón. Bueno, como veis, ahí está el debate, está aquí, ¿eh? Dice Ana María, mi abuela era curandera y me contó mi padre que nadie le decía qué planta y cómo usarla. Ella debía conectar.
En este caso, de estas plantas les tengo mucho respeto, y si estamos condicionados por la cultura que tenemos en Europa y lo que vemos como consecuencia de las adicciones, no es así con el uso medicinal, como el CBD. Ujú, Bueno, ujú, sí, dice Tere, ¿todas las plantas tienen espíritu o solo las sagradas? Mira, buena todas. pregunta. Sí, gracias por la pregunta. Todas las plantas tienen espíritu, como todos los seres humanos tenemos espíritu, como los animales tienen espíritu, y todo, y los árboles, ¿no? Y el agua, y las montañas, y todo tiene espíritu, todo tiene energía que se mueve, todo está vibrando, ¿no? Igual que nosotros. Entonces, cuando podemos disfrutar de esa conexión, es otra historia, no hay nada que no vibre, hasta todo lo que tiene moléculas, átomos, Ujú. ¿no? Células, tiene vida Es y una tiene cuestión de espíritu. energía todo. Sí, sí, Ajá, así es. ajá. Bueno, pues ya sabes, Tere, sí. Dice Aura, la vida se crea a través de experiencias buenas o malas y nosotros decidimos lo mejor para crecer y debemos utilizar todo con sabiduría y respeto. También hay tal Índigo que dice, excelente información, gracias. Y Nibia Pro pregunta, ¿existe dualidad en las plantas? No es dualidad, sino que tanto las plantas como los espíritus, o sea, tienen las dos energías, ¿no? Masculino y femenino. No hay una separación de género como en el ser humano, sino que están las dos energías y tú trabajarás y la planta te dará la energía que estás necesitando en cada momento que te conectes con ella para hacer algún proceso interior, ¿no? Por ejemplo, para mí el huachuma siempre se me ha presentado como masculino, pero hay otras personas que lo ven como femenino. El ayahuasca para mí es femenina, pero hay otras personas que lo pueden ver como masculino. Entonces, no es ni femenino ni masculino, es ambos, ¿no? Entonces, más que dualidad para mí es que existen las dos energías como complemento y que funcionarán con cada persona en base a lo que la persona está necesitando en energía. No hay dualidad en la planta, sino en quien lo usa. Sí, o sea, como para mí, por ejemplo, esto que esta señora que decía lo que le venía de la ayahuasca y que si puede que el maestro haya tenido mala vibra y que trabaje con la oscuridad y con la luz, o sea, con las dos energías, sí, es posible. No, o sea, hay gente que se deja este, enamorar por el poder de trabajar con energías que les dan lo que no les puede dar otras, aunque el costo sea demasiado alto al final. No les importa. Yo me sorprendo porque digo, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué trabajan con esas energías para hacer daño, para amarres, para estas cosas? Que al final estás forzando situaciones y eso no está bien. Tú no debes forzar lo que no nace naturalmente, Bueno, aquí ¿no? Gina dice, los psicópatas se dice que matan a raíz de fumar cannabis, porque los espíritus les dicen que tienen que matar. Es decir, también podemos relacionar las enfermedades mentales con un uso abusivo o mal uso de las plantas maestras. En realidad, no se deben usar las plantas cuando hay enfermedades mentales. Claro, si no lo saben, Primero, al final lo despiertan y lo derivan a ello, ¿no? o sea, por ejemplo, lo pueden exacerbar, ¿no? O sea, cualquier, no sé, esquizofrenia o estas cosas. Aunque dicen que, según lo que estoy leyendo de investigaciones, el aceite de CBD sí ayuda a gente con esquizofrenia, bipolar, porque te baja, te calma, ¿no? Pero, o sea, depende pues de lo que usas, cómo lo usas, para qué lo usas, y si tu mente está fuera, ninguna planta te va a ayudar. Primero necesitas como aterrizar tu mente, ¿no? O sea, como regresarla a un estado más nivelado, digamos, para mí, yo cuando veo gente así le digo, te recomiendo que primero hagas terapia psicológica, que hagas otras cosas, que te centren bonito y cuando estés listo, si quieres, regresas y vemos si puedes hacer la planta. Yo no le doy a la planta a cualquiera que viene, yo quiero tomar, no, ¿para qué quieres tomar? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Qué estás buscando? Y hay gente que le digo, mira, mejor no tomes, no estás listo ahora. O sea, ese es el otro tema. La gente a veces por ganar dinero le da a todo el mundo la misma dosis sin mirar cómo están sus miedos, qué enfermedades tienen, etcétera, etcétera. Para mí eso es básico antes de que vengan a la ceremonia. Muy bien, Merian, para terminar, ¿cuál es tu función ahora? ¿Cuáles son tus labores? Si alguien te escribe en tu email, ¿qué es lo que pueden
obtener? ¿Qué les puedes ofrecer? ¿Qué pueden hacer contigo? Bueno, primero vivo en Lima, en Perú, pero viajo por Perú, digamos, a diferentes destinos, como hicimos contigo, para conectarnos con los lugares sagrados, con los espíritus de esos lugares, con toda esa medicina de la naturaleza, y de las plantas, si es el caso. A veces se hace solo trabajo energético y no con plantas. No siempre se tiene que trabajar con plantas. Hago cabaña de sudor, ceremonias con guachuma, baños de florecimiento, ofrendas a la madre tierra, y enseño a las personas a que hagan sus ofrendas, porque me parece que es una hermosa manera de dar nuestro amor de vuelta a la madre tierra que tanto lo necesita, ¿no? Hago limpieza de casas, sahumar, ¿no? Abrir portales para elevar espíritus que están necesitando ayuda. Cuando es necesario me conecto a distancia para ayudar a alguien, si es necesario, porque esto a veces la gente abusa y cree, ay, mírame, no, yo no miro. ¿Necesitas ayuda? ¿En qué? Mírame a fulanito que si me saca la vuelta, lo siento mucho, yo no hago esas cosas. Yo te ayudo a ti, tú me estás buscando, a ti te doy la ayuda. Yo no puedo mirar a gente que no me ha autorizado a hacer ese trabajo, ¿no? Entonces siempre correcto, siempre claro, doy digamos, asesoría, ¿no? Si la gente necesita un poco de claridad, encauzarla, ayudarla a ver qué está pasando. Si toma microdosis, yo estoy acompañándola en el seguimiento para ver si tiene preguntas, consultas o cómo se está sintiendo, qué cambios está viendo, ese tipo de cosas. Tengo un blog donde pueden ver, también hago matrimonios, ceremonias espirituales de unión espiritual de parejas que no necesariamente quieren casarse por religioso, sino solamente quieren unirse. Entonces Es como tu email, pero acabado en blogspot.com, ¿verdad? claro, es www.merianeedos.blogspot.com. Vale, y ahí tienen el email ahí debajo de su nombre también por si quieren escribirle. Y ahí está, hay un montón de información sobre lo que hago, fotos y videos y etcétera. Um, y eso es lo que hago, lo que ofrezco. También viajo a Estados Unidos, espero ir pronto a Europa de repente en algún momento, a ver a todos mis amigos y a conectarme allá. En fin, vamos a ver lo que el universo dice, lo que el universo dispone, yo fluyo con él. Es lo que las plantas me enseñaron en vez de estarla peleando. Y las plantas, todas tienen espíritu, todas se pueden conectar hermoso contigo si tú les permites hacer su trabajo contigo. Muy bien, pues Merian, ha sido un placer, muchísimas gracias. Igual, A ver si en el futuro volvemos a coincidir y hablamos de esto profundamente o de otras cosas. Muchísimas gracias por atenderme, por haber recibido mi llamada, por haber participado y por haber dejado este mensaje tan bonito que quedará para el tiempo que las redes, al menos las redes digitales, nos lo permitan. Y espero volverte a ver desde aquí, en nombre de los navegantes. Gracias y te envío un abrazo grande, 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 un apachucho gigante. ay, qué lindo, gracias, ha sido un gusto enorme volver a conectarme contigo. Igual siempre estás en mi corazón, en mis gratos recuerdos. Además siempre te sigo igual por el Facebook. Y nada, hasta que nuestros caminos se vuelvan a encontrar. Gracias a ti por permitirme esta oportunidad de compartir sobre las plantas maestras y gracias a todas las personas que han estado aportando, comentando, preguntando, escuchando. Muchas gracias y un beso grande también a ti y a todos. Un besito, chao. Pues muchísimas gracias a todos los navegantes por haber estado ahí. Saben que las entrevistas siempre estarán en abierto en el canal de youtube.com/astelar y que también estarán disponibles también en el canal de Facebook y también a través del blog de Merian, que seguramente que también lo compartirá. Y nos vemos aquí en el próximo programa de los navegantes. Les amo pucho, 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 pucho y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.